El Gallito no siempre fue lo que muchos ven hoy. Sus orígenes se remontan al temprano siglo XX, cuando lo que más tarde sería este barrio formaba parte de fincas periurbanas de la ciudad. Uno de los relatos dice que ahí existía una fábrica de ladrillos, y en la entrada de ese taller había un gallo metálico, una veleta con forma de gallo que marcaba el ritmo laboral, que terminó dando nombre al lugar. El Gallito. La formalización del barrio vino más tarde. Durante la presidencia de Lázaro Chacón, y posteriormente en los gobiernos de los años 50, se hizo un proceso de parcelamiento, lotes para viviendas de obreros, delimitación de espacios públicos, creación de iglesias católica y evangélica y espacios comunitarios. La parroquia de la Santísima Trinidad se convirtió en uno de los hitos simbólicos del barrio. Por décadas el Gallito mantuvo un perfil de barrio popular, de clase trabajadora, con los rasgos comunes de esas comunidades: solidaridad vecinal, comercio urbano informal, espacios públicos, celebraciones religiosas, vivencias cotidianas de lucha por servicios, infraestructura, transporte, etc. El Gallito está en zona de la ciudad de Guatemala, cerca del centro histórico. Colinda con la zona 1 y otros barrios de la parte interna de la capital. El sector de las Calaveras es un asentamiento o colonia dentro del barrio El Gallito, a veces referido también como Colonia Colón Argueta, la Colonia El Progreso, también conocida como Las Calaveras. Se ubica en áreas con terreno accidentado, pendientes, suelos inestables, próximos a barrancos, y se ve afectado por deslizamientos, erosión, lluvias, humedad, etc. Con el paso del tiempo, el Gallito y en especial Las Calaveras han enfrentado múltiples y crecientes desafíos. Grupos como los Caradura operan en la zona, se les atribuyen cobros de extorsión, delitos de narcotráfico y control territorial. Hay reportes de armas, fusiles, chalecos antibalas, municiones incautadas en operativos en Las Calaveras, lo que indica que el control armado por estructuras ilegales es fuerte. Los operativos de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y la Fiscalía contra el Crimen Organizado se han intensificado, pero los resultados visibles muchas veces no parecen suficientes para quienes viven ahí. Las Calaveras tiene zonas identificadas como no aptas para la ocupación humana por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, debido al riesgo de deslaves, inestabilidad del terreno, humedad, pendientes pronunciadas y erosión. Casos de deslizamientos han provocado la pérdida de viviendas, la destrucción parcial de estructuras, daños y desaparición de personas. Viviendas colapsadas o estructuralmente dañadas en sectores como La Plancha en Las Calaveras, como consecuencia de deslizamientos, socavones, etc. Los servicios básicos muchas veces son deficientes: infraestructura precaria, calles deterioradas, drenajes insuficientes, pocas áreas verdes, problemas de recolección de basuras y saneamiento. Aunque en algunos periodos se han hecho obras o promesas, la percepción general entre vecinos es que hay abandono. La pobreza, la informalidad económica, vendedores ambulantes, lavado de autos, etc., la falta de oportunidades, son realidades cotidianas. Muchos jóvenes crecen expuestos a la violencia, con escasas alternativas. Aunque la narrativa dominante suele centrarse en lo negativo, es necesario mirar también ese otro lado, el de la resiliencia, vínculo social, identidad y cultura popular. Celebraciones religiosas profundas. El Gallito tiene tradiciones arraigadas, como procesiones, por ejemplo, el recorrido procesional que dura muchas horas que conmemora ciertos eventos religiosos, mostrando la persistencia de las costumbres católicas en unión vecinal. Sentido de pertenencia vecinal. Muchas familias han vivido generaciones allí, conocen las calles, se apoyan entre sí para enfrentar los riesgos de sus viviendas, para organizarse ante desastres naturales, para denunciar o solicitar apoyo al Estado. Identidad simbólica. La iglesia, la parroquia de la Santísima Trinidad, la imagen del Cristo Redentor del mundo Jesús del Gallito son puntos de unión emocional y espiritual para muchos en la comunidad. Al día de hoy, el Gallito y Las Calaveras están en el epicentro de múltiples tensiones. El problema de seguridad sigue siendo enorme. Operativos policiales ocurren, sí, pero para muchos vecinos no cambian la sensación de control territorial por pandillas o grupos armados ilegales. Ingresar o salir del barrio puede ser peligroso, especialmente si no se es vecino, por equivocaciones de navegador, por entrar por rutas poco conocidas. Desastre natural latente. Las lluvias, la saturación del suelo, las pendientes, la falta de mantenimiento de drenajes o contención de suelos hacen que en temporadas de lluvia el riesgo de deslizamientos vuelva. Muchos vecinos viven con ese miedo. Respuesta estatal insuficiente y lenta.
Desde la infraestructura hasta los servicios sociales, pasando por la seguridad, muchos denuncian que lo que hace el gobierno, la municipalidad o instituciones no alcanza, ha sido reactivo más que preventivo. Denuncias de abandono, de falta de seguimiento, de promesas incumplidas. Estigmatización mediática. En los medios, el Gallito, las calaveras aparecen muchas veces solo como escenario de violencia, tragedia, crimen. Esto tiene un efecto doble. Por un lado, llama la atención sobre las necesidades, pero por otro refuerza el aislamiento, el miedo al otro, e incluso puede espantar inversiones, voluntariado, etc., lo que perpetúa algunas desigualdades. En noviembre de 2023, un deslizamiento en las calaveras dejó al menos 6 personas desaparecidas, varios daños en viviendas, y aumentó la preocupación de vecinos. Operativos donde encontraron armas, municiones, chalecos antibalas, evidencias de que hay casas que funcionan como almacén o puntos de control armado, lo que demuestra el peso criminal que tiene ese sector. Reportes de terreno declarado no apto para ocupación humana, lo que implica la necesidad urgente de medidas para mitigar, reubicar o reforzar viviendas. Al observar el Gallito y las calaveras, algunas conclusiones y preguntas surgen. ¿Cómo intervenir para reducir el riesgo de desastres naturales sin desplazar injustamente a las personas? Muchas familias no quieren salir de sus casas porque es su hogar, su historia. Pero tampoco pueden vivir bajo la amenaza constante de deslizamientos. ¿Qué se puede hacer para recuperar la autoridad legítima del Estado, policía, justicia, en una zona tan afectada por el control informal de pandillas, crimen organizado, extorsión, etc.? Las intervenciones de seguridad deben ir acompañadas de políticas sociales integrales, educación, empleo, espacios culturales, salud. ¿Cómo mejorar los servicios urbanos básicos, agua, drenaje, alumbrado, mantenimiento de calles, infraestructura, para que la vida diaria mejore, no solo para la élite, sino para todos? ¿Cuáles mecanismos de participación ciudadana fortalecer? Los vecinos ya demandan, ya protestan, ya hacen vigilia social. Pero muchas veces no tienen canales efectivos para hacer que sus voces sean escuchadas e incluidas en decisiones de gobierno municipal, departamental o nacional. ¿En qué forma los medios pueden narrar la realidad de este barrio de manera más equilibrada, que no solo visibilice crimen y tragedia, sino también la vida, la cultura, las redes sociales y humanas que lo sostienen? Durante un deslizamiento ocurrido el 22 de noviembre de 2023 en la colonia Las Calaveras, vecinos relataron con angustia cómo se sintieron. Una noticia terrible saber que están allí soterrados. Uno piensa que está en una película. Expresan el pánico al escuchar el estruendo del derrumbe, el miedo por sus familias, porque no sabían si iban a estar a salvo. Pérdida, incertidumbre y grietas que se expanden. Luego del mismo deslizamiento, vecinos declararon que sus casas sufrieron grietas, que las estructuras se han debilitado. Sienten temor de que ocurra algo peor si siguen las lluvias o si no se interviene el terreno. Temen que más casas sean dañadas, que el terreno siga cediendo. Zonas no aptas para ocupación humana. Vecinos también se hicieron eco de los informes oficiales que advierten que ciertas zonas de Las Calaveras tienen suelos muy inestables, saturados de humedad, susceptibles a deslaves, regiones donde el riesgo ya no es solo potencial, sino inminente. Varias personas han sido atacadas a balazos por simplemente ingresar al barrio equivocadamente, guiados por aplicaciones de GPS u orientación incorrecta. Un hombre que buscaba una clínica entró sin darse cuenta al Gallito y recibió disparos. Una conductora cuyo vehículo fue atacado cuando salía del barrio tras entrar por error, sufrió crisis nerviosa aunque resultó ilesa. Prensa libre. +1. En las descripciones, se ve el miedo constante ante cualquier visitante desconocido, el control armado de los ingresos, la necesidad de probar quién eres ante las personas que vigilan. El sentido de vigilancia vecinal y control informal. Un vecino declaró que vendedores ruteros, cobradores y hasta los propios vecinos debemos bajar los vidrios de los vehículos para que los sujetos que cuidan la entrada sepan quiénes somos, y en el caso de los que no viven acá, deben decir a dónde van. Esto indica que existe una especie de control de identidad vecinal e informal, impuesto por actores locales con poder, lo que limita la libertad de movimiento y genera desconfianza hacia quienes no pertenecen al barrio. El temor durante operativos. En reportes más recientes, vecinos relatan que cuando hay operativos de la policía o enfrentamientos, se sienten atrapados, se esconden porque esperan balaceras, disparos, caos. Un testimonio recoge: vivimos con miedo. Cuando llegan los operativos,
Nos escondemos porque sabemos que habrá balaceras. Queremos paz, pero aquí mandan las pandillas. Otros reconocen que estos operativos traen un alivio momentáneo, pero que al final todo vuelve a la misma situación porque no hay seguimiento. Muchos de los interlocutores resaltan que lo que más desean es paz y seguridad, no solo con mayor presencia policial, sino con estructuras estables, programas sociales, espacios para los niños, mejoras de vivienda y mitigación de riesgos. Hay indignación frente al abandono institucional. Testimonios muestran que las promesas de ayuda tardan, que intervenciones de emergencia se dan tras tragedias, no de forma preventiva. El temor a que el gobierno actúe solo cuando ya hay muertos o daños graves. A pesar de todo, hay también ganas de no rendirse. Las personas siguen viviendo sus vidas. Van al trabajo, intentan educar a sus hijos, buscan soluciones, se organizan comunitariamente para alertar sobre riesgos, para apoyarse mutuamente. No todo es drama. Hay dignidad, esfuerzo, solidaridad en medio de la adversidad. Este tipo de sentimiento se rescata especialmente en los relatos de vecinos después de la tragedia. Quienes ayudan, quienes acogen, quienes acompañan. El Gallito y las Calaveras son, en muchos sentidos, un espejo de Guatemala. Un territorio de contrastes, donde el peligro y la fe conviven a diario. Las calles estrechas y las fachadas agrietadas guardan historias de generaciones que se negaron a rendirse, aun cuando el suelo bajo sus pies se mueve, literalmente, o cuando la violencia obliga a vivir con el corazón en la garganta. Los testimonios de sus vecinos dejan claro que más allá de los titulares sobre crimen o tragedia hay humanidad, una lucha silenciosa por conservar la dignidad en medio del olvido. Son madres que cada noche rezan para que sus hijos regresen sanos, jóvenes que sueñan con estudiar, obreros que salen de madrugada a buscar el sustento, ancianos que recuerdan el barrio cuando aún era símbolo de comunidad y no de miedo. Las Calaveras no es solo un nombre tétrico en el mapa, es también la muestra de cómo la vida se abre paso incluso entre escombros. En cada pared pintada, en cada procesión que recorre las calles, en cada gesto solidario tras un derrumbe, se renueva una verdad que los vecinos conocen bien. El Gallito no solo resiste, canta. Y mientras haya alguien dispuesto a cantar aunque sea en voz baja, entre balas o bajo la lluvia el barrio seguirá vivo, esperando el día en que su historia deje de ser sinónimo de peligro para convertirse en ejemplo de transformación.